¿Qué tal? Buenos días. La Unión Europea acaba de aprobar un pacto que va a variar su política de inmigración y asilo, endureciendo los requisitos para entrar en nuestro continente. Otro punto relevante, aprobando un mecanismo de reparto para que los países mediterráneos puedan distribuir a estas personas que llegan mayoritariamente a sus costas. El que no quiera aceptar migrantes tendrá que pagar una compensación por cada solicitud rechazada. La cuestión es si una política de entrada más dura será capaz de frenar las ansias de millones de personas por buscar una nueva vida en los países más libres y más seguros. Venimos cansados desde Monterrey caminando. No hay quien viva ahí más. Mi regalo de Navidad preciso sería el pasaje para irme a Estados Unidos, continuar mi meta. ¿Valdría una normativa más dura para vencer la determinación de los 2 centenares de migrantes venezolanos y ecuatorianos bloqueados en las playas de la frontera colombiana sin dinero para cruzar la selva del Darién? ¿Serviría para persuadir a las 250 personas que han llegado a Canarias tras lanzarse al mar en las últimas horas, arriesgándose a morir en el mar? 5 embarcaciones en las últimas horas. O para los cientos de miles que tratan de entrar en Estados Unidos, pese a que Texas permitirá que los agentes locales detengan y expulsen sobre la marcha a cualquier inmigrante que encuentren. Los estados, como acaban de ser Francia o Reino Unido, buscan cómo detener la marea migratoria hacia su territorio, pero será difícil si no se actúa en el origen, cuando la gran cuestión a resolver es ¿de qué huyen estas personas? Bueno, y continúa el asedio de Israel a la Franja de Gaza, donde el ejército controla ya el norte, el centro y el sur del territorio en busca de terroristas de Hamás. Los gazatíes han pasado una nueva noche a oscuras, bajo las bombas. Según la Cruz Roja Palestina, decenas de personas han muerto o están gravemente heridas. El ministro de Defensa de Israel dice que pronto algunos podrán volver a sus casas, aunque esto es un decir, porque muchos ya no tienen casa en pie a la que volver. Hay barrios enteros reducidos a escombros, sobre todo en la ciudad de Gaza, prácticamente arrasada. Según la ONU, el 90% de la población gazatí está desplazada, lejos de sus hogares. This should be a wake-up call that the current status quo cannot be allowed to continue. Imágenes del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha vuelto a suspender su votación para pedir una nueva pausa en Gaza. Estados Unidos, que tiene derecho a veto, sigue sin apoyar el texto que propone Emiratos Árabes, que habla de una suspensión urgente de las hostilidades. Los 15 miembros del Consejo buscan términos que propicien la entrada de ayuda humanitaria. En caso de aprobarse una resolución en este Consejo de Seguridad, a diferencia que los de la Asamblea Nacional, sí sería de obligado cumplimiento. Precisamente Estados Unidos busca aliados para frenar una derivada de ese enfrentamiento, de esa guerra en Israel, para frenar los ataques en el Mar Rojo de hutíes de Yemen. Aunque España ha matizado que solo colaborará militarmente bajo el paraguas de la OTAN o la Unión Europea, el mando americano daba por hecho la participación de nuestra Armada, mientras los rebeldes hutíes dicen que eso no va a detener sus ataques. Los rebeldes hutíes reaccionan. Convertirán el Mar Rojo en un infierno si Israel continúa bombardeando Gaza. Su plan pasa por atacar un barco cada 12 horas. Amenazan con sembrar la zona con minas marinas y advierten de que apoyar a Estados Unidos significará convertirse en objetivo. Una nación, la estadounidense, autoproclamada líder de una alianza de 10 países que asegure el tráfico marítimo. La Casa Blanca advierte que harán lo que sea necesario para contrarrestar las amenazas y proteger los barcos. Desde Reino Unido, David Cameron, ministro de Exteriores, ha puesto la flota británica a disposición de esta iniciativa. Y Francia... L'initiative américaine, monsieur le député, elle est intéressante. La ve con buenos ojos, asegura que servirá para optimizar recursos y compartir información. Tras más de 100 ataques con drones y misiles contra 10 cargueros comerciales, las principales compañías han suspendido sus rutas. Por el canal de Suez pasa el 12% del comercio marítimo mundial. El año pasado, 22.000 buques lo cruzaron. Bad news for world trade. Bad news for the global economy. Bordear África para evitar a los rebeldes elevará los costes, provocando una subida de los precios y retrasos en la cadena de suministros. La última embarcación secuestrada por los hutíes, el Galaxy Leader, se ha convertido en toda una atracción turística.
Como si de una peregrinación se tratara, miles de simpatizantes de la milicia, apoyada por Irán, lo visitan, se fotografían y hasta bailan con la tripulación. 25 marineros que más de mes y medio después siguen retenidos en su interior. En otra guerra, la de Ucrania, este país necesita movilizar otro 500.000 de soldados. A medida que la guerra se prolonga, Ucrania se esfuerza por reemplazar a sus exhaustas tropas, que llevan ya 2 años en el frente. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha declarado que llevar a cabo una movilización a tal escala va a requerir financiación adicional. Pero no son sus únicas necesidades. También que los que quieran ir al frente sean hombres jóvenes, de menos de 40 años, y con la suficiente motivación. Los que llevan ya 2 años allí están agotados y no han sido reemplazados por falta de nuevos efectivos. Es el sonido de los ataques y los heridos, pero la guerra tiene un enemigo invisible que no se escucha. En esta aula improvisada al este de Ucrania, un psicoterapeuta ayuda a un grupo de soldados a lidiar con el estrés del combate. 45 days, it's a critical period when soldier can stay. 45 días es el periodo crítico que puede soportar un soldado, explica el jefe de este grupo de control del estrés. Después de esos 45 días, la fatiga y las conmociones cerebrales son frecuentes. Casi todos están destrozados de alguna manera. Este soldado de la brigada mecanizada cuenta que tiene pesadillas y que está agotado porque no puede dormir. Pero algunos de los que están siendo tratados en este centro de asistencia médica no quieren revelar que están recibiendo tratamiento psicológico. Todos tienen el mismo deseo, volver a casa. Pero no saber cuándo terminará la guerra es un estrés adicional, explica este psicólogo, uno de los cientos de profesionales que tratan a soldados con problemas de salud mental, un desafío cada vez mayor para un ejército agotado. Además, muchos de los combatientes se unieron como voluntarios, tenían poca o ninguna preparación, eran profesores, artistas, incluso periodistas, y por supuesto, tampoco recibieron formación psicológica militar. Hay noticia política en nuestro país. A primera hora se confirmaba la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Podría ser el viernes. La propuesta del PP incluye que sea en el Congreso, con orden del día y con toda la ironía. Añaden que sin mediador internacional. ¿Acepta la reunión con Pedro Sánchez finalmente? Llevo 10 días esperando por un problema exclusivamente de formalidad y de respeto, ¿no? Que me diga qué asuntos quiere tratar conmigo, para que no me tenga usted que informar de los asuntos que voy a tratar con él. En fin, le he mandado una propuesta de orden del día. Bueno, finalmente, buenos días. ¿La reunión el viernes? Eso parece, eso parece. Bueno, estas declaraciones se han dado esta mañana en los pasillos del Congreso, justo antes de comenzar esta sesión. Ahí se ha dado el primer cara a cara entre ambos desde que se formó el nuevo gobierno. En su turno de palabra, Núñez Feijóo insistió en eso, en la reunión del viernes, pero con un orden del día oficial. Dice que quiere saber qué temas se van a tratar, confirmando esa reunión que tenían pendiente gobierno y oposición. Lo que vemos ahora mismo es la señal en directo que nos está llegando desde la Cámara Baja. Está interviniendo el portavoz socialista Pachi López en estos momentos. Fondos europeos, excepción ibérica, Bueno, eso hoy. Ayer era un día también de anuncios importantes desde el Ejecutivo. El Ministerio de Economía y el de Trabajo llegaban a un acuerdo para reformar los subsidios de desempleo. Con este pacto, la ayuda de 480 euros al mes que reciben quienes han agotado ya el paro aumenta a 570 euros mensuales durante los primeros 6 meses. La reforma ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, también permite compatibilizar el subsidio con un trabajo durante medio año. También ayer, pero en Bruselas, la ministra de Transición Ecológica anunciaba que los reglamentos de emergencia que se adoptaron tras el estallido de la guerra en Ucrania van a continuar. Hablamos de las medidas para contener los precios de la energía, pero atención, porque entre esas medidas, una de las más destacadas no se incluye la excepción ibérica, que sirvió en lo peor de la subida de precios para contener el recibo de la luz. Expresar de forma clara y contundente la voluntad del Consejo de Energía de prorrogar estas medidas, que esperemos no sea necesario aplicar, pero en todo caso es correcto que sigan en vigor. Ángel Treviño es gerente y perito de Ecoluz Consultores. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quiere esto decir que va a volver a subir el recibo de la luz?
Bueno, pues va por partes. En Canarias nosotros no tenemos el tope del gas. Tenemos suerte, solo afectaría a la parte peninsular. Y si es verdad que acaba la excepción ibérica el 31 de diciembre y no se prorroga, pues el mercado no podrá compatibilizar las subidas del gas por encima de 55 euros el megavatio. Entonces, bueno, vamos a quedar a la espera de si al final se prorroga o no, pero vamos, en Canarias tenemos la suerte de que no nos afecta. Al margen de estar en esa situación, ¿en el conjunto del país ha servido de algo la excepción ibérica? ¿Ha funcionado realmente? Bueno, pues a un 40% de los consumidores eléctricos sí le ha funcionado, puesto que el mercado es un mercado marginalista entre las diferentes tecnologías y como estaba topado el gas en los precios fijos, pues evidentemente salía a cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que las compañías eléctricas trasladaron el supercoste después del tope a los clientes finales. Entonces, en algunos casos han habido ahorros. Se supone que el 40% de los puntos de suministro han tenido ahorros bastante importantes, pero el otro 60% ha tenido que compensar a las eléctricas el tope, con un impuesto que se llamaba el impuesto de tope del gas. Con lo cual también ha ido por barrios y bueno, hay gente a favor y gente en contra. Bueno, pero también es verdad que esta excepción llevaba tiempo sin usarse, ¿verdad? Sí, correcto, porque desde hace más de 5 meses el mercado del gas se ha regulado porque venía en una escalada de antes de la guerra de Ucrania y que con la guerra de Ucrania se hizo más fuerte, pero veníamos con un problema de especulación del gas. Con lo cual estábamos comprando el gas a un precio desorbitado y histórico, y al final lo que se regulaba esto era que en el mercado no entrara el gas al precio de 160 o 140 como ha llegado a pasar, sino que se llegara a un tope. Pero la diferencia, que es lo que pagaba la eléctrica por comprar ese gas, se lo trasladaron a algunos clientes. Entonces, claro, hay gente muy a favor y gente muy en contra. Claro. Por último, Ángel, ¿ahora qué? Hemos leído que las reservas de gas en nuestro país están prácticamente al 100%. Hay otros modos de generación también. ¿Qué nos espera para el inicio del próximo año? ¿Un recibo de la luz más barato o mantenernos igual? Bueno, yo creo que el mercado va a ir de forma escalonada hacia abajo, ¿vale? Porque hemos vivido épocas de mucha especulación. Sin embargo, no puedo asegurar que entremos siempre en una tendencia bajista. Y lo que creo es que hay que estar atentos, revisar la factura de luz, pues bien con profesionales o uno mismo, ver el mercado y revisar cada mes más o menos la variación del mercado. Si el mercado sigue con tendencia bajista, podemos estar hablando de que el PVPC, que es el mercado regulado, o los productos indexados, salen muy bien. Tendríamos bastante ahorro. Si no, habría que ir a un precio fijo y asegurarnos un precio fijo durante todo el año. Gracias, Ángel. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, este martes otro anuncio ha generado muchos titulares y reacciones. El Gobierno de España se va a convertir en el principal accionista de Telefónica. El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a la SEPI, para que compre hasta un 10% del capital de la multinacional. Y es un buen dinero, el que va a tener que meter aquí el Estado. El movimiento llega 3 meses después de que la mayor operadora de Arabia Saudí entrara en el accionariado. Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Hay reacciones en uno y otro sentido. Para los socios del Gobierno en la coalición, Sumar supone recuperar la participación de una empresa clave. Sin embargo, la oposición cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de ocupar el sector privado.
empresa estratégica, y la preocupación hace 3 meses cuando trasladamos también que una empresa saudí se hacía con parte de Telefónica, ¿no? Estamos hablando de un país, ¿no?, que vulnera los derechos humanos, y de preocupaciones y de dudas que tenemos todavía hoy. Hay una norma ya que existe en este país, la acción de oro, que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos, incluso la intervención del Ministerio de Defensa, con lo cual se adquiere porque quiere. No hay un motivo justificado. Confianza total, como con todas las acciones de este gobierno, desde el primer hasta el último día de esta legislatura. Si bien los Estados pueden intentar proteger los sectores estratégicos tomando algún tipo de participación, en el caso del gobierno de España no es creíble. Ricardo Gómez Díaz es experto en reputación, especialista en reputación. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Bueno, parece que esta entrada estatal en el accionariado es consecuencia de la del grupo saudí el pasado septiembre. ¿Tú también lo ves así? Bueno, consecuencia no, es consecuencia en realidad de que las telcos europeas, Rodrigo, están muy baratas en los últimos años, porque a que los espectadores de vuestro canal lo entiendan, de Canarias de televisión, puedan entender que al final lo que hay es un problema en Europa. Estamos viendo fusiones en muchos países europeos, hay un interés de la Comisión Europea por facilitar ese proceso, que lo hemos conocido hace 2 meses, en octubre, porque precisamente la presión de las telcos, de las compañías de telecomunicaciones y en general las tecnológicas de China y Estados Unidos es muy fuerte, y nosotros tenemos compañías con un tamaño relativamente mediano y débiles. La acción de Telefónica estaba barata y evidentemente pues hay otros fondos como el de STC de Arabia Saudí y están interesados en comprar cuando una compañía tan importante como Telefónica está barata. La pregunta es, ¿la solución a eso, Roberto, es evidentemente el que el gobierno y el Estado, en nombre de todos, decíais antes, estáis hablando del tema del IVA, ¿no? El año que viene se va a continuar la eliminación del IVA en el caso del gas y la luz. Bueno, pues el importe que tendría que desembolsar el Estado a través de la Sociedad de Participación Industrial, la SEPI, sería prácticamente el total de todo eso más el de los alimentos, que la reducción del IVA de los alimentos desde el año pasado. Por tanto, hablamos de 2-3 mil millones de euros al precio actual de la acción de Telefónica. No tiene un gran sentido, a mi juicio, que el Estado, teniendo esa acción de oro, la posibilidad de impedir la entrada del fondo STC, lo que haga es entrar a dominar con un 10% y ser el principal accionista. Estamos retrotrayéndonos a 30 años, para que lo entiendan los espectadores, en la historia no solo de España, sino de los grandes países del mundo y europeos, a la hora de liberalizar y de hacer que sus compañías crezcan. Pero, Ricardo, ha crecido muchísimo en estos 30 años. En este sentido, casi que lo normal es que los Estados tengan su intervención en las grandes compañías también telefónicas. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia. Alemania tiene también una importante participación en las mayores compañías telefónicas del país, ¿no es así? Sí, pero precisamente esa es una parte del problema que te decía. Es Alemania, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones que están teniendo más problemas en los últimos años son justamente España, es justamente también Italia y es también Alemania, ¿no? Y Francia, Orange, que está haciendo un proceso de fusión con una compañía belga, ¿no? Por tanto, lo que estamos viendo es que ahí donde las compañías de telecomunicaciones son más grandes y estamos en un proceso de unificación europea, lo que tienen la capacidad es de defenderse mejor a la hora de competir en mejores condiciones. La razón, Roberto, por la que las compañías europeas están sufriendo es porque tienen, como digo, menor tamaño, porque falta un proceso de fusiones y, por otro lado, porque están entrando otros competidores. Todos los espectadores lo saben, que lo vemos, pues evidentemente con muchos, digamos, familiares, nosotros mismos que cambiamos de compañías, entran operadores nuevos tanto en telefonía móvil como en fibra, que son más baratos, y eso hace sufrir a las compañías tradicionales. Pero la solución no es, cuando tienes un problema de mayor regulación, es mayor intervencionismo e incluso entrar directamente en el accionariado. Francia es un país también en el que sabemos que tiene una gran presencia, mantiene, aunque la ha ido reduciendo con los años, en muchas empresas, no solo en esta, y no es precisamente una compañía, un país, una economía muy competitiva. Son más competitivas las economías que tienen en general un proceso más liberalizado, y la forma de defenderse ante la entrada de operadores de países que están emergiendo en el mundo, como Arabia Saudí, que tienen dinero fresco que viene precisamente de los combustibles fósiles, del petróleo, no es, esto es como lo del fútbol, no es precisamente el hacer más pequeño el mercado y meter al Estado, sino al revés, hacerlo más grande, fusionarse, juntarse los grandes y defenderse mucho mejor. En todo caso, Ricardo, con un 10% de las participaciones tiene un control real, un accionista sobre la marcha de la compañía, porque queda un 90% que no controla.
No, pero lo que importa en una gran compañía es quién es el accionista de referencia y en este caso además el mayor accionista y si es el Estado con más razón, ¿no? Pensemos en el caso de Indra. Indra ya tenía una participación, tiene de la SEPI que ha aumentado y el control de la compañía ha aumentado. Y de hecho lo que está pasando en la compañía en Indra es que se está, separando, se está poniendo a la venta al 33 o 37% del negocio, que es consultoría tecnológica, centrándose en defensa, pero ha habido un intervencionismo estatal importante desde que, pues la posición de la presidencia de Indra hace 3 años, en 2 años y medio, 2021, pues fue, adquirida, fue controlada por una persona que es un militante del Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Que es una de las personas que se introdujeron en las empresas controladas por el Estado directamente públicas. Por lo tanto, no es una buena noticia, porque lo siguiente que es que el presidente de Telefónica sea un nombramiento como los que estamos viendo en otros organismos del Estado, en la diplomacia, que no tienen los requisitos de la propia compañía Indra. Yo creo que eso no es positivo. Lo que nos importa en España, lo digo, es que tengamos una Telefónica potente, que tengamos una compañía que va a mantener estratégicamente los intereses, sobre todo relacionados precisamente, entre otras cosas, con defensa y no solo, temas también de la red de infraestructuras importante de fibra que tenemos y de nuestra presencia y nuestra influencia en el mundo. Pero eso se hace de la mano de nuestros socios europeos. Tenemos otras compañías europeas, has citado Italia, has citado también el caso de Alemania, en el que tenemos la posibilidad de unirlos. No vayamos a hacer con Telefónica lo que hicimos con Endesa hace unos años, que por no hacer un proceso correcto de fusiones, y esto fue no precisamente culpa del PSOE en este caso, sino del Partido Popular en la época de Zapatero, al final Endesa está controlada por la compañía pública italiana eléctrica y energética. Por lo tanto, eso no tiene mucho sentido. O sea, yo no reparto a uno y a otro, pero quiero decirte que desde un punto de vista empresarial, que es mi especialidad, no tiene sentido que el Estado en estos momentos, a punto del año 2024, retroceda 30 años para ser el principal accionista de Telefónica, porque no es capaz de utilizar la acción de oro o otras herramientas que tiene a su disposición para frenar la entrada de ese sector. Veremos, Ricardo, en qué deriva esta noticia, la noticia económica y empresarial del día. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, después de una pausa vamos a volver con las reacciones a otra de las noticias del día, la que tiene que ver con la migración. El acuerdo de la Unión Europea va a endurecer las condiciones de entrada y también habrá países que puedan elegir entre acoger o pagar a las personas o por las personas que no acogen. Es decir, un nuevo sistema de reparto de los cientos de miles de migrantes que llegan a la Unión Europea cada año. En unos minutos vemos las reacciones del Comité Español de Ayuda al Refugiado o de Médicos Sin Fronteras. No tardamos. Bueno, están viendo ahora mismo Islandia en directo, sigue adelante la erupción en esa isla. Es verdad que con algo menos de fuerza que ayer cuando comenzó y sin que en principio haya afectado a grandes zonas pobladas. Eso que ahora mismo la grieta por la que está escapando esa lava mide unos 4 kilómetros según los expertos. En unos minutos hablaremos con un canario que vive allí en Islandia, donde esto de los volcanes es algo bastante habitual. Bueno, y sobre esa noticia que tiene como protagonista la Unión Europea y la migración, porque ya hay acuerdo, el Pacto de Migración y Asilo, con mayor control en las fronteras y solidaridad a la carta entre los estados que podrán decidir coger inmigrantes o pagar por no acogerlos. Los negociadores del Parlamento y del Consejo Europeo han logrado un acuerdo sobre este Pacto de Migración y Asilo que va a reformar la política común, controlando mayormente las fronteras exteriores de la Unión y ofreciendo a los gobiernos esa solidaridad a la carta, porque va a obligar a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, principalmente los países mediterráneos, bien reubicando en su territorio aparte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada persona que se rechace. El nuevo acuerdo endurece los requisitos de acogida. SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ya ha respondido con este tuit diciendo que socava el derecho de asilo y los derechos humanos en la Unión Europea. Sobre este pacto, otra ONG, Médicos Sin Fronteras, dice que no es la solución. Raquel González es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, rápidamente, porque acabamos de conocer prácticamente el contenido de ese acuerdo. En su opinión, ¿va a servir para frenar la marea migratoria hacia nuestro continente? En nuestra opinión, no solo no va a servir para frenar la marea migratoria, sino que lo que hace es institucionalizar un sistema donde se están poniendo en entredicho absolutamente cualquier norma que proteja a las personas que vienen buscando protección, es decir, estos solicitantes de asilo y refugiados que huyen de guerras, de la violencia. Se han establecido una especie de mecanismos de crisis, con lo cual los Estados pueden decidir si en función de sus criterios a estas personas que vienen se les tratan como simples migrantes económicos sin ningún tipo de garantías en ese asilo o en esa solicitud de asilo, con lo cual es una socavación fundamental, tremendamente peligrosa, de lo que es el derecho histórico de asilo y de la obligatoriedad de acoger a personas que vienen huyendo de la guerra y de la violencia. No es más que fortalecer y reforzar ese sistema que veníamos viendo lamentablemente de utilizar medidas coercitivas de seguridad, aún también por encima de esas convenciones de Ginebra y de esas pequeñas bolsas de protección que había dentro de la regulación europea para por lo menos aquellos que vienen huyendo de la guerra y de la violencia que pudieran tener una posibilidad de protección. ¿Podría servir siquiera, Raquel, para en origen disuadir a muchas personas que arriesgan su vida? Aquí tenemos la ruta de Canarias, por ejemplo, una de las más peligrosas del mundo. ¿A hacerlo realmente? Pues mire, se habla mucho del efecto llamada. Realmente lo que hay en las migraciones y en personas que están huyendo de la guerra, de la violencia, de la pobreza extrema, lo que hay es un efecto huida. Es decir, muchas de estas personas van a intentar seguir saliendo, van a intentar conseguir protección y las soluciones no pasan solamente por la securitización de las fronteras en ningún caso. Pero Raquel, también hay que tener en cuenta que los Estados tienen también su derecho y su deber, de alguna manera, de ordenar la entrada de personas y de regularla. ¿Cómo se podría hacer entonces? ¿Qué proponen ustedes? Las soluciones son complejas, pero lo que no puede ser es que este pacto que se acaba de aprobar erosione de forma tan directa y fulminante lo que es la Convención de Ginebra de los Refugiados. Es decir, lo han firmado los 27 países de la Unión Europea, de que personas que huyendo de la guerra y de la violencia pueden solicitar protección. Y esto es algo que han firmado los 27 países de la Unión Europea. Es algo que desde la Segunda Guerra Mundial se estableció. Lógicamente el problema migratorio y la gestión de los flujos migratorios es complejo. Nosotros no tenemos la solución para todo, pero sí pensamos que no puede hacerse a expensas de socavar este derecho a la protección que tienen esas personas que vienen huyendo de conflictos, de la guerra, y que la Unión Europea y Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de establecer ciertos elementos de protección con aquellas personas que huían, que lo vivimos nosotros como europeos, tenía que haber unos mínimos de protección. Estos mínimos de protección han saltado por los aires con el pacto. Raquel, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, pues más reacciones sobre este acuerdo europeo que llega pocas horas después de que Francia haya aprobado una nueva ley sobre migración más restrictiva, incluso más dura que el proyecto original, que no salió adelante por las negativas de los partidos de izquierda. Ahora Macron ha conseguido el apoyo de los partidos a la derecha. El texto permite regularizar a personas sin documentos que trabajen en sectores tensionados y reduce la asistencia social para extranjeros, endureciendo también la reunificación familiar y retirando la nacionalidad a aquellos que cometan delitos. El apoyo de la derecha y extrema derecha ha provocado también tensiones dentro del partido de Macron. Y ojo, porque ahí está también la nueva política migratoria de Reino Unido, que trae de cabeza a muchos británicos casados con extranjeros que quieren volver a este país, a Gran Bretaña. Esta nueva normativa va a aumentar la cantidad que un británico debe ganar o tener ahorrado para patrocinar a un socio extranjero, es decir, para atraer a alguien a que vaya a vivir al Reino Unido. Esto provoca la desesperación de muchas parejas que no pueden reunirse.
A principios de diciembre, Rebeca Kaya, una británica viviendo en Turquía, conseguía su objetivo de ahorrar para calificar una visa británica y poder mudarse con su marido a Gran Bretaña. Sus planes cambiaron cuando el primer ministro Rishi Sunak aumentara la cantidad que un británico debe ganar o tener ahorrado para patrocinar a un socio extranjero a que pueda mudarse. Nos aseguraremos de que las personas solo traigan a sus dependientes, a quienes puedan mantener financieramente. Si el umbral se alcanza como proponen, no tendremos ninguna oportunidad de vivir en el Reino Unido en el futuro. La nueva política se produjo días después de que salieran los datos oficiales mostrando que la migración neta anual a Gran Bretaña alcanzó un récord de 740.000 personas en 2022. El ministro de Interior cree que podrían reducir esa cifra con las nuevas medidas, duplicando el salario anual que una persona británica debe ganar para patrocinar la visa a su pareja extranjera. Mis ingresos de trabajo por cuenta propia no se pueden combinar con ahorros o empleo dentro del Reino Unido y la ruta del ahorro. Si según la legislación actual es 2,5 veces el salario más 16.000 libras. Eso significa que el aumento va a ascender, lo que obviamente es una gran cantidad de ahorro para una pareja de 30 años. Para los Kaya habían buscado una forma alternativa de obtener una visa acumulando ahorros personales. Acababan de depositar las 62.000 libras necesarias en una cuenta del Reino Unido y donde necesitarían estar durante 6 meses. Si bien el gobierno no ha dicho si el umbral de ahorro también aumentará. Alessandra Kimmons, directora del sector de caridad, quien está casada con un ciudadano estadounidense, comenta que ella es bastante privilegiada en términos de población británica. Tiene 2 titulaciones y vive en Londres. Tiene un trabajo de tiempo completo en nivel gerente y no cumple con esos requisitos. Creo que eso demuestra cuán amplia es la red que estos nuevos requisitos tienen en el mundo. Según el Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford, casi el 70% de los empleados británicos en el Reino Unido no ganaron lo suficiente para calificar para el nivel superior en 2023. Bueno, historias que tienen que ver con la migración que nos llegan desde prácticamente todo el mundo. Fíjense, hay 2 guineanos abandonados en el aeropuerto internacional de El Dorado, en Bogotá, en Colombia. Son niños y fueron encontrados en fechas distintas aunque en la misma situación. Una niña de 9 años escondida debajo de las sillas de la zona de salidas internacionales que había llegado el 7 de diciembre con 2 adultos. Allí la abandonaron. Le ocurrió lo mismo a un niño de 13 años. Los funcionarios de inmigración colombianos siguen buscando a sus respectivas familias. Continente africano. En este momento. Precisamente en Colombia, más de 200 migrantes venezolanos y ecuatorianos están tirados en las playas de la población fronteriza de Necoclí. No tienen dinero para cruzar la selva del Darién y la mayoría se enfrenta a unas navidades lejos de sus familias. Nos lo cuenta Jair Díaz. Me dan ganas de llorar porque todo el mundo va a tener regalos y mis hijas no. Vanessa Pérez, una migrante venezolana que busca cruzar la selva del Darién para seguir su camino hacia Estados Unidos, recuerda que se acerca la Navidad y el fin de año y no podrá compartir con su familia estas fechas decembrinas. Es feo pasar la Navidad aquí, es horrible. Como ella, más de 200 migrantes venezolanos y ecuatorianos se encuentran varados en las playas de Necoclí por no contar con los $350 por persona que cobra el bote que los traslada hasta la entrada del tapón del Darién. Según las autoridades, la cifra va en aumento en comparación con diciembre de 2022, cuando solo contabilizaban 50 migrantes en situación de calle. Seguimos solicitando al nivel nacional el apoyo. Migrantes que solo esperan un milagro para que la Navidad y el fin de año no los tomen acampando a orillas del mar. Mi regalo de Navidad preciso sería el pasaje para irme a Estados Unidos, continuar mi meta. Según las autoridades de Necoclí, diariamente está cruzando la selva entre 500 y 600 migrantes, la mayoría venezolanos y haitianos, seguidos por colombianos y ecuatorianos. Muchos de ellos se dirigen a la frontera estadounidense, donde van a tener también más problemas para entrar en el país. El estado de Texas ha endurecido su legislación con medidas que está provocando reacciones entre la comunidad migrante. Nos lo cuenta Víctor Hugo Castillo desde Brownsville, Texas.
La legislatura de Texas aprobó recientemente un controvertido proyecto de ley y el gobernador Greg Abbott hoy lo firma, convirtiendo el cruce ilegal de la frontera entre Estados Unidos y México en un delito estatal punible con penas de cárcel. Verdaderamente es doloroso porque son 3 puntos: o pierden la vida, o quedan encarcelados, o son arrestados y retornados para sus países. La separación de familias mixtas es una de las grandes preocupaciones, ya que algunos miembros están legales en Estados Unidos y otros no. Para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable. Ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería de ser separado de su papá o de su mamá. Me parece una medida un poco drástica. Los migrantes reconocen que se endurece la frontera. Me causa inseguridad y me causa impotencia ante no poder hacer nada de esta situación. Otros han decidido ser pacientes y programar su cita a través de la aplicación CBP One. Son sus leyes y hay que respetar las leyes de cada país. El gobernador Abbott dice que Texas está haciendo todo lo posible para defender al estado y aliviar así a las comunidades fronterizas abrumadas con el alto flujo de migrantes. Sin embargo, analistas dicen que es probable que la ley de control de inmigración de Texas enfrente un desafío judicial. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas. Bueno, sin dejar este asunto de la migración, hay más reacciones al pacto de migración que se acaba de aprobar en la Unión Europea. El canario Juan Fernando López Aguilar es presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y ponente de la propuesta de reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor. Es uno de los 5 ejes sobre el que gira este pacto sobre migración y asilo. Yo soy canario y cada vez que hay una operación de búsqueda y salvamento, que es algo cotidiano en las Islas Canarias, la respuesta la tiene que abordar España. Y es la solidaridad interna española la que tiene que gestionar todo esto. A partir de ahora, cuando tendremos que hacer frente a una operación de búsqueda y salvamento, va a haber una respuesta europea con un programa de reubicación. Bueno, estaba hablando el eurodiputado en inglés, por eso hemos doblado sus declaraciones. Precisamente esta semana conocíamos los datos de petición de asilo en España. Nunca, como en este año, se han pedido tantas. Según los datos de SEAR, hasta noviembre, 152.000 personas han solicitado asilo en nuestro país. Esto es un 30% más que el año pasado. Estas personas venían mayoritariamente, como ven en este gráfico, de Venezuela, Colombia, Perú y Honduras. Solo una de cada 10 solicitudes se resolvió de manera favorable. 4 de cada 10 fueron denegadas, en su mayoría a personas procedentes de Colombia. Pero también es verdad que la mitad, 5 de cada 10, han recibido un permiso por razones humanitarias. Un permiso se diferencia en que es menos garantista que una solicitud favorable, pero al fin y al cabo permite la estancia de estas personas en nuestro país. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué menú tienen preparado para hoy? ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos Roberto. días. Un menú bastante completo. Enseguida comenzamos Ponte al Día aquí en Televisión Canaria y lo haremos poniendo el foco en las ciberestafas. Todos podemos ser víctimas y no es para menos si tenemos en cuenta que este tipo de acciones delictivas se han incrementado en un 29% en Canarias entre enero y septiembre de este año. Nos vamos a hacer eco de un caso muy sonado, muy conocido y además también contaremos con el testimonio de uno de los afectados. Bueno, y para evitar que estos delincuentes se salgan con la suya, para eso está la policía. Y de ellos vamos a hablar hoy porque tanto la policía como el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil llevarán a cabo hoy en la isla de Gran Canaria una jornada de puertas abiertas que contará con la participación de unos 600 escolares para que así ellos muestren cómo se desarrolla su actividad en pro de nuestra seguridad. Y les vamos a mostrar una iniciativa preciosa, muy bonita. Quédense con nosotros. Fíjense, desde hace unas semanas los usuarios del Centro de Mayores San Juan de Arucas y los alumnos de un colegio público también de la isla de Gran Canaria se han estado intercambiando cartas, enviándose cartas, esa correspondencia, bueno, pues con el objetivo de conocerse un poquito mejor, acercarse y, por qué no, darse también un poquito de compañía. Hoy se van a conocer en persona y este programa Ponte al Día va a ser testigo de ese esperado encuentro. Bueno, momento más que emotivo. Seguimos con un sabor a Navidad, pero en este caso, escuchen bien, parece que los canarios nos vamos a tener que abrochar el cinturón porque en torno a un 66% pretende disminuir los gastos. ¿En qué gastamos más en estas fechas señaladas? Por un lado, en regalos y también en viajes. De hecho, muchos recurren
al endeudamiento. Hoy pondremos cifras, datos y, por supuesto, testimonios en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, nosotros ahora hablamos de Turquía como meca del turismo sanitario. Desde hace años miles de pacientes viajan a este país, por ejemplo, para someterse a un trasplante capilar. La principal motivación es lo económico, lo barato que es cualquier tratamiento en este país. Pero en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, la escasez de dentistas está obligando a muchos ingleses a viajar a Estambul para cuidar su dentadura. Marion Park, de 55 años, ha viajado hasta Estambul para ponerse un implante dental. Turquía ya no es solo un destino para tratamientos estéticos. Miles de británicos acuden para recibir una atención dental básica que no pueden conseguir en Gran Bretaña por la falta de dentistas y los problemas de la sanidad pública. Marion explica que el sistema sanitario inglés está al límite. Ella es una de las afortunadas que puede pagar el viaje y el tratamiento en esta clínica dental turca, que este año ya ha atendido a 500 pacientes británicos. La británica explica que se va a hacer una extracción y 2 implantes por mucho menos de lo que le costaría en Reino Unido. Su dentista privado le presupuestó unas 5.000 libras y en Estambul le ha costado 900. Otros destinos que están recibiendo una fuerte demanda de pacientes odontológicos son Hungría y Rumanía. Se estima que en Reino Unido hay unos 12 millones de personas que no tienen acceso a clínicas de salud bucodental. Bueno, con lo rica que es la gastronomía española, lo apreciada que es en todo el mundo, y fíjense ustedes que en la India no triunfa. Y es una pena, porque allí tendríamos 1.400 millones de comensales en potencia. Parece que un excesivo proteccionismo en nuestras exportaciones podría tener la culpa de esta situación. Conocemos su comida picante, especiada, diferente y exótica. Sin embargo, a ellos no les gusta ni la paella, ni las croquetas, ni el jamón ibérico. Nuestros tradicionales platos españoles no son bien recibidos en India. Aunque la cuestión no es tanto el gusto, sino el sistema excesivamente proteccionista con severas restricciones a la importación. Eso impide que la gastronomía española esté bien situada en este país, y de ahí responde este encuentro para promocionar nuestras empresas. El único problema que ahora mismo tenemos es en la parte del arancel, y ahí confiamos en que un futuro tratado de comercio pues nos ayude a romper esa barrera y a entrar con más fuerza en el mercado. Cuando hablan de cocina europea, ellos en India prefieren la italiana o la francesa. La erupción del volcán en Islandia sigue su proceso sin afectar de momento a las comunicaciones aéreas que regalan temor de prácticamente todos los países europeos. El aeropuerto de este país sigue operando después de que se abriera una grieta de 4 kilómetros por la que sigue brotando lava y gases. La erupción además se ha convertido en todo un atractivo turístico. Un espectáculo de la naturaleza, una experiencia científica sin precedentes y un gran temor para los ciudadanos. Los investigadores siguen de cerca la erupción en la península de Reykjanes, en el sureste del país. El volcán arroja lava y gases después de constantes avisos. No se puede estar seguro de hacia dónde va a fluir la lava, pero parece que irá más hacia el norte o el oeste. De la grieta en el suelo, con 4 kilómetros de longitud, sale magma y se forman coladas de lava, nos cuenta el volcanólogo Dave McGarvey. Desde Tenerife se vigila con especial curiosidad esta erupción. El director del área de seguimiento volcánico del Instituto Volcanológico de Canarias, Luca Daria, dice que este tipo de erupción siempre comienza con una fisura larga, pero luego, en unos días, comenzará a concentrarse en pocos cráteres eruptivos específicos. For this kind of eruption, so we hope that it will follow the pattern that we expect. De momento, el aeropuerto internacional Keflavik no se ha visto afectado. Los turistas muestran una mezcla de sensación entre fascinación y miedo. Ellos, por ejemplo, han venido expresamente desde Holanda para vivirlo en persona. Nos dijeron que el volcán había entrado en erupción, entonces por supuesto nos vinimos. ¿Por qué? Porque esto ocurre una vez en la vida y no queríamos perderlo. 4.000 personas continúan evacuadas, aunque de momento la lava no ha afectado a las viviendas.
Bueno, y tenemos el tiempo justo para saludar a un canario en Islandia, un vitoriero de Tenerife, Israel Martín, a quien el baloncesto ha llevado hasta allí a pasar frío. Israel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Te ha afectado de alguna manera este volcán que ha surgido ahora en Islandia? La verdad que a mí personalmente no, porque la verdad es que vivo a 450 kilómetros de distancia. Hace 2 años, a la anterior erupción, sí que vivía, en la ciudad colindante con Grindavik, y desde el balcón de casa podría ver la claridad de las llamas de la erupción, pero en esta ocasión no, pero sí que tengo gente conocida y personas que conozco del ámbito del baloncesto, sobre todo en ciudadanos de Grindavik, que están bastante afectados por la situación. Claro, se ha tenido que desalojar a un pueblo de 4.000 personas, por ejemplo, cerca de ese volcán, ¿no? Sí, ahora he escuchado un poco la introducción que dabas en antena, y es un poco sentimientos bastante encontrados, ¿no? Fascinación y mucho atractivo a nivel turístico, pero preocupación máxima de los ciudadanos de Grindavik, que no saben si pueden volver a sus casas. No, de momento no están afectadas, pero no saben si la lava puede cambiar de dirección y destruir sus casas. Empieza a afectar también económicamente a la familia, porque hace 10 días recuerdo que daban una pequeña esperanza de la que las familias podrían volver a casa por Navidad. Pero ahora con esta erupción esa posibilidad se ha cancelado completamente. Y sobre todo las familias con niños que tienen que ir a los colegios y demás, ahora mismo pues no saben a qué atenerse, y sobre todo pues el perder sus casas es una de las cosas que más ellos temen, ¿verdad? Claro, ¿cómo nos suena eso que nos estás contando, Israel? Porque es prácticamente algo calcado a lo que ocurrió aquí en la isla de La Palma. Pero allí en Islandia están algo más acostumbrados a los volcanes, ¿no? Porque esto es algo casi cotidiano. Sí, evidentemente, esta mañana leía unas noticias en redes sociales en las que específicamente Grindavik está situado geográficamente en un área donde las erupciones pueden incluso salir sin avisar, digamos. Entonces, evidentemente, es un país que está constantemente afectado por este tipo de movimientos, pero no cabe duda que cuando realmente surgen la preocupación y digamos el riesgo, ¿no?, de que pasen daños mayores, está ahí siempre. El país está bastante preparado para esto y creo que las cosas se están haciendo bastante bien. La evacuación fue muy buena, las familias normalmente consiguen acomodo en Reykjavik porque es un país pequeño donde todo el mundo está comunicado, pero leí esta mañana también que hay alrededor de 120 familias que aún no tienen vivienda permanente y no saben si van a poder continuar pues, con esos costos de alquiler de vivienda extra mientras están pagando su casa, dónde van a colocar sus hijos en el colegio y cómo van a pasar financieramente su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Aún así, la tranquilidad siempre más o menos está ahí porque afortunadamente la lava está yendo en dirección a donde no hay nada, donde está un área deshabitada completamente, con lo cual, pues bueno, el optimismo sigue. Bueno, Israel, si algún día te cansas del baloncesto, tienes una oferta de reportero, ahí en Islandia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día y feliz Navidad para todos. Venga, igualmente, feliz Navidad, Israel, un abrazo. Bueno, pues así está la situación. Y esta es la imagen ahora mismo del volcán en directo, ese volcán islandés que comenzó su erupción en la jornada de ayer y que ahí sigue. Con esta imagen nos vamos a despedir. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!